En el otoño de 1982, un terror invisible acechaba los pasillos de las farmacias estadounidenses. Comenzó una ola de muertes inexplicables, cada una vinculada por un artículo doméstico común y de confianza. Esta es la escalofriante historia de los asesinatos de Tylenol, un crimen que destrozó la confianza pública y alteró para siempre. Fue Mary Kellerman, una niña de 12 años de Grove Village, Illinois. Se despertó resfriada y tomó una cápsula de Tylenol extra fuerte. En cuestión de horas, falleció. Su muerte se atribuyó inicialmente a causas naturales, un suceso trágico pero aislado. Horas después, en Arlington Heights, Adam Jane se desplomó y falleció. Su hermano, Stanley, y su esposa, Therese, corrieron a su casa para consolar a la familia. Ambos tomaron Tylenol del mismo frasco que Adam había usado. Ellos también fallecieron a los pocos días. El patrón empezó a surgir, una coincidencia aterradora que desafiaba la creencia. 3 muertes, todas relacionadas con el mismo medicamento sin receta. Los investigadores se apresuraron a encontrar una conexión, un hilo conductor en estas tragedias aparentemente aleatorias. La oficina del médico forense hizo un descubrimiento sombrío. Las autopsias revelaron niveles letales de cianuro en los organismos de las víctimas. El veneno se rastreó hasta las cápsulas de Tylenol que habían ingerido. Esto no fue un desastre natural, fue un asesinato. Se apoderó del área metropolitana de Chicago. Los reportajes periodísticos detallaron los envenenamientos y advirtieron al público que dejara de usar Tylenol de inmediato. Los confiables frascos marrones se convirtieron en símbolos de una posible muerte. Tylenol se enfrentó a una crisis sin precedentes. Iniciaron un retiro masivo de 31 millones de frascos de cápsulas de Tylenol en todo el país, una operación logística y financiera de proporciones asombrosas. El costo del retiro se estimó en más de $100 millones. No se limitó. Se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. La gente vació sus botiquines, desechando el Tylenol y otros medicamentos de venta libre. La confianza en los productos de consumo se tambaleó profundamente. Las autoridades iniciaron una investigación masiva, una de las más extensas en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. El FBI, la Policía Estatal de Illinois y las fuerzas del orden locales unieron fuerzas. Su misión, encontrar al responsable de estos actos atroces. Se cernía sobre el tapete, ¿quién haría esto y por qué? ¿Se trataría de un empleado descontento, un acto terrorista o algo mucho más siniestro y personal? La falta de un motivo claro hizo el caso aún más desconcertante y aterrador. Los investigadores plantearon la teoría de que el cianuro se introdujo en las cápsulas tras salir de la planta de fabricación. Esto apuntaba a una manipulación en la venta minorista o en algún punto de la cadena de distribución. La absoluta aleatoriedad de las víctimas sugería que el asesino no las conocía personalmente. La atención se centró en encontrar frascos manipulados que aún se encontraban en los estantes de las tiendas. Equipos de investigadores se desplegaron, recogiendo frascos de Tylenol en farmacias y supermercados. Cada cápsula se convirtió en una posible prueba, un testigo silencioso del crimen. Más víctimas. Mary M.C. Farland, Paula Prince y Lena Sabneri también murieron tras tomar Tylenol. 7 vidas extinguidas por un acto deliberado y malicioso. El número de muertos confirmó la realidad de un envenenamiento en serie. La acción se convirtió en una contrarreloj. Cada minuto que pasaba significaba que otra persona podía ingerir, sin saberlo, una cápsula envenenada. La presión sobre las fuerzas del orden era inmensa, lo que estaba en juego era imposible. El público observó horrorizado cómo se desarrollaba la historia. La vulnerabilidad que sentían los ciudadanos comunes era profunda. Un simple remedio para el dolor de cabeza se había convertido en un instrumento de muerte, convirtiendo la vida cotidiana en un campo minado en potencia. Puso de relieve la crucial necesidad de medidas de seguridad para los productos. Quedó claro que el embalaje existente ofrecía poca protección contra la manipulación deliberada. Se requería un cambio fundamental para restablecer la confianza del público.
de la investigación fueron caóticos, una búsqueda desesperada de pistas en un mar de miedo e incertidumbre. La magnitud de la revocatoria y el pánico nacional pusieron de relieve la naturaleza sin precedentes del crimen. Investigadores siguieron pistas, entrevistando a farmacéuticos, empleados de tiendas y a cualquiera que pudiera haber estado en contacto con las botellas manipuladas. El pajar era enorme y la aguja parecía diminuta. La cuestión de cómo se introdujo el cianuro seguía siendo un enigma clave. Se hizo meticulosamente, cápsula a cápsula, o mediante algún método más eficiente. El análisis forense de las botellas manipuladas se volvió crucial. El cianuro en sí era un veneno potente y de acción rápida. Su uso indicaba una intención deliberada de matar, no solo de enfermar o causar pánico. Fue un acto de asesinato en masa, frío y calculado. Provenían de diferentes estratos sociales, edades y lugares del área de Chicago. Su única conexión era el frasco de Tylenol que eligieron para aliviar una dolencia común. Esta aleatoriedad fue profundamente inquietante. La mediática fue intensa, amplificando el miedo, pero también sirviendo como un anuncio vital de servicio público. Las advertencias salvaron innumerables vidas, previniendo más intoxicaciones al instar a la gente a desechar el Tylenol. Los asesinatos de Tylenol se convirtieron en un momento decisivo en la historia criminal estadounidense. Fue un crimen que afectó profundamente la confianza del consumidor y obligó a reconocer la vulnerabilidad de la cadena de suministro. La búsqueda del asesino se intensificó, llevando a los investigadores por un camino complejo y frustrante. El caos y la persecución nacional, una carta peculiar e inquietante llegó a la sede de Johnson & Johnson. Era una exigencia de rescate de $1 millón para detener los envenenamientos. El autor de la carta se atribuyó la responsabilidad de las muertes y amenazó con continuar si no se le pagaba. La carta estaba firmada por el Comité de los Siete. Era una comunicación escalofriante, fría y calculadora, que explotaba la tragedia para obtener beneficios económicos. Esto desvió inmediatamente el enfoque de la investigación de una manipulación aleatoria a un acto deliberado de extorsión relacionado con los asesinatos. Los investigadores rastrearon rápidamente la carta hasta un hombre llamado James Lewis. Lewis era un individuo complejo y profundamente problemático, con un historial de dificultades financieras y problemas con la ley. Sus antecedentes inmediatamente despertaron sospechas. Había trabajado anteriormente como programador informático y tenía antecedentes por delitos de guante blanco. Había estado involucrado en fraudes y tenía fama de comportamiento errático. Parecía poseer los conocimientos técnicos y la falta de empatía necesarios para semejante delito. Antes de enviar la carta de rescate, Luis vivía en la ciudad de Nueva York con su esposa, Caroline. Anteriormente habían vivido en el área de Chicago, lo que añade otra capa de posible conexión con la escena del crimen. Los investigadores detectaron su presencia en ambos lugares. Los investigadores descubrieron que Luis tenía una queja contra un antiguo empleador en el área de Chicago. Esto le proporcionó un motivo potencial, aunque tenue, para atacar a la comunidad o a una gran corporación como Johnson & Johnson. ¿Fue esta la chispa que desencadenó su plan letal? La financiera de Luis era desesperada. Según informes, estaba muy endeudado y se enfrentaba a una ejecución hipotecaria. El rescate de $1 millón podría haberse considerado una solución desesperada a sus problemas económicos. Este motivo, aunque plausible, no explicaba por completo la horrible naturaleza del crimen. Interrogado por los investigadores, Luis se mostró evasivo y ofreció declaraciones contradictorias. Negó cualquier implicación en los envenenamientos, pero admitió haber enviado la carta de rescate. Afirmó que se trataba simplemente de un intento de exponer las fallas de seguridad o de sacar provecho del caos, no de una admisión de culpabilidad por los asesinatos. Sus explicaciones fueron enrevesadas y poco convincentes. Los investigadores consideraron su comportamiento sospechoso y su versión inconsistente. El hombre que envió la carta exigiendo dinero para detener los asesinatos estaba innegablemente vinculado al caso, pero demostrar que era el asesino resultó extremadamente difícil. El desafío legal era inmenso. Si bien Luis estaba claramente vinculado al intento de extorsión,
los investigadores necesitaban pruebas directas que lo vincularan con la manipulación de las botellas de Tylenol. Necesitaban ubicarlo en la escena donde se introdujo el cianuro. A pesar de una exhaustiva investigación, que incluyó registros en sus residencias y entrevistas con sus allegados, los investigadores no pudieron encontrar la prueba irrefutable. Ninguna evidencia física vinculaba directamente a Lewis con el cianuro ni con las botellas adulteradas halladas en el área de Chicago. La cadena de evidencia se rompió. Fue finalmente arrestado y acusado de extorsión por enviar la carta de rescate. Esta fue una victoria legal significativa, al responsabilizarlo por intentar lucrarse con la tragedia. Sin embargo, no se hizo justicia por las 7 vidas perdidas. El juicio por extorsión fue seguido de cerca por la nación. Lewis fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. Si bien la condena supuso un cierre parcial del caso de extorsión, la cuestión de su participación en los asesinatos continuó rondando el caso. Mantuvo su inocencia respecto a los envenenamientos durante toda su vida. Afirmó ser un chivo expiatorio, un sospechoso conveniente de un crimen que las autoridades no pudieron resolver definitivamente. Sin embargo, sus negaciones fueron recibidas con escepticismo por quienes conocían el caso. El enfoque en Lewis, si bien resultó en una condena por extorsión, también puso de relieve las limitaciones de la investigación. Sin pruebas directas, el vínculo entre el extorsionador y el asesino permaneció circunstancial, una realidad frustrante para los investigadores y las familias de las víctimas. El caso contra Lewis por los asesinatos se estancó. La fiscalía determinó que no contaba con pruebas suficientes para cumplir con la alta carga de la prueba requerida, condena por asesinato. La falta de pruebas físicas fue el obstáculo crucial que no pudieron superar. Cumplió su condena por extorsión y finalmente fue liberado. Después de eso, llevó una vida relativamente tranquila, pero la sombra de los asesinatos con Tylenol nunca lo abandonó. Siguió siendo el principal sospechoso ante el ojo público y entre muchos investigadores. El sistema legal lo había declarado responsable de la extorsión, pero la cuestión fundamental de su culpabilidad en los asesinatos seguía sin respuesta en un tribunal. Este limbo legal alimentó la especulación y mantuvo el caso abierto durante décadas. Lewis también planteó dudas sobre si se pasó por alto a otros posibles sospechosos. Si bien era la figura más prominente vinculada al crimen, no se podía descartar por completo la posibilidad de otro autor, o incluso un cómplice. Las investigaciones continuaron de forma intermitente a lo largo de los años. El FBI y otras agencias revisaron el caso varias veces, con la esperanza de que nuevas técnicas forenses o una nueva perspectiva revelaran la evidencia faltante. El expediente de los asesinatos con Tylenol permaneció abierto. Lewis se convirtió en sinónimo de los asesinatos de Tylenol, una figura rodeada de sospechas y preguntas sin respuesta. Su condena por extorsión consolidó su conexión con las consecuencias del crimen, pero la verdad última sobre su papel en los envenenamientos seguía siendo esquiva, un misterio persistente en un caso que exigía resolución. Los asesinatos de Tylenol conmocionaron a la industria farmacéutica y a los organismos reguladores. La vulnerabilidad expuesta por el crimen exigía una acción inmediata y decisiva. La seguridad de los productos de consumo ya no podía darse por sentada. Después, Johnson & Johnson tomó medidas extraordinarias. Además del retiro masivo, ofreció Tylenol de reemplazo gratuito en formato más seguro, en tabletas o comprimidos, que son más difíciles de manipular que las cápsulas. También ofreció cupones para futuras compras. De la crisis por parte de la empresa se convirtió en un ejemplo de responsabilidad corporativa. Su respuesta rápida y transparente, priorizando la seguridad pública sobre las ganancias inmediatas, les ayudó a recuperar la confianza de los consumidores, aunque tardó tiempo. Tanto aún, los asesinatos de Tylenol impulsaron la acción legislativa. El Congreso aprobó la Ley Federal Antimanipulación en 1983. Esta ley tipificó como delito federal la manipulación de productos de consumo y estableció sanciones estrictas para tales actos. Y también exigió el uso de envases con precinto de seguridad para medicamentos de venta libre y otros productos de consumo.
Este cambio fue revolucionario y transformó la forma en que los productos se sellaban y se presentaban al público. Los fabricantes adoptaron rápidamente nuevas tecnologías de envasado. Se introdujeron sellos de aluminio bajo las tapas de las botellas, envoltorios de plástico alrededor de las cajas y otros indicadores. Estas medidas se diseñaron para que fuera evidente si un producto había sido abierto o alterado antes de su compra. El objetivo no era necesariamente que los productos fueran a prueba de manipulaciones, algo casi imposible, sino que fueran a prueba de manipulaciones. Los consumidores ahora podían inspeccionar visualmente un producto antes de comprarlo o usarlo, lo que proporcionaba una capa de protección crucial. El cambio no se limitó a los medicamentos. El requisito de envases con precinto de seguridad se extendió a productos alimenticios, cosméticos y otros bienes. Los asesinatos de Tylenol tuvieron un efecto dominó en toda la industria de bienes de consumo. Los expertos legales destacaron el profundo impacto del caso en la legislación sobre responsabilidad por productos defectuosos. Puso de relieve la responsabilidad de los fabricantes de garantizar la seguridad de sus productos, no solo frente a defectos de fabricación, sino también frente a amenazas externas como la manipulación. También influyó en la forma en que las autoridades investigan los incidentes de manipulación de productos. Estableció protocolos para recopilar evidencia en comercios minoristas y rastrear productos potencialmente contaminados a lo largo de la cadena de suministro. A los aficionados a la historia, los asesinatos de Tylenol representan un momento crucial en el que un acto criminal condujo directamente a cambios significativos en la normativa y en toda la industria. Es un claro ejemplo de cómo una tragedia puede ser un catalizador para el progreso en la seguridad pública. Los de la seguridad señalan los asesinatos de Tylenol como un poderoso recordatorio de la necesidad constante de vigilancia. Si bien los envases con precinto de seguridad son ahora estándar, enfatizan que los consumidores deben seguir inspeccionando los productos cuidadosamente antes de usarlos. Los asesinatos de Tylenol es doble, el misterio persistente sobre la identidad del asesino y la innegable mejora en los estándares de seguridad de los productos. El crimen fue horrible, pero obligó a una evolución necesaria en la forma de proteger y presentar los productos al público. La industria farmacéutica invirtió fuertemente en investigación y desarrollo para que más seguros. Esta innovación no solo protegió a los consumidores, sino que también ayudó a restaurar la confianza en la seguridad de los medicamentos esenciales. Sigue siendo un referente para la gestión de crisis en el mundo empresarial. La respuesta de Johnson & Johnson se cita a menudo como ejemplo de cómo una empresa puede afrontar una catástrofe con integridad y priorizando el bienestar público. El establecido por la ley antimanipulación proporcionó a las fuerzas del orden nuevas herramientas para procesar a quienes contaminaran intencionalmente bienes de consumo. Dio un mensaje claro: tales actos serían sancionados con severas sanciones. El visual en los envases fue drástico. Los consumidores se acostumbraron rápidamente a revisar si los sellos estaban rotos o los envoltorios estaban dañados. Este simple acto sexual al comprar productos sensibles. Como una dura lección sobre el potencial de las intenciones maliciosas para vulnerabilidades en la vulnerabilidades. Subrayaron la imputar con sólida seguridad en todo el puridad en producción y distribución. El impacto en el comportamiento del consumidor. Se volvieron más cautelosas y más conscientes de los más potenciales asociados que compraban. Una nueva herencia del consumo. Y no es solo la narrativa de un crimen real, también es una lección de historia sobre reforma regulatoria y responsabilidad corporativa. Demuestra cómo un solo evento devastador puede desencadenar cambios generalizados que benefician a la sociedad en su conjunto. Envases a prueba de manipulaciones que vemos hoy en día en innumerables productos son un resultado directo de las vidas perdidas. 182. Tangible más y un recordante de la necesidad de integrar productos que y regulamentados tras los asesinatos de Tylenol sentaron un precedente mundial.
Otros países consideraron la respuesta de Estados Unidos como un modelo para mejorar sus propios estándares de seguridad. No estudiando de negocios, facultades de derecho y programas de salud pública. Multifacético en un tema atractivo, disciplinas. La revolución en la seguridad de los productos encadenada datos de Tail es un testimonio de la acción voluntad legítima de la tragedia. Es un capítulo en la historia del consumidor. Son décadas, pero los asesinatos con el Tail siendo una herida para las familias víctimas y un enigma para los investigadores. James Lewis, accionador con principal sospecho, vivió el resto bajo una nube. Duda sobre su culpa en los envenenamientos nunca desaparece. 3. Morir, James Lewis accedió a una pista. Un momento que han esperado, con la esperanza de un desliz perspectiva sobre el misterio persiste. Finalmente, realizada un último intento por obtener información del hombre más estrechamente vinculado al crimen. El ambiente debió ser tenso, la culminación de décadas de preguntas sin respuesta que enfrentaba el hombre que tenía las posibles respuestas. Dijo. Mantuvo su negación de siempre, repitiendo de inocencia durante más de años. O el peso del mente lo llevar a desahogar horrible secreto. Los informes indican que Lewis siguió negando su participación directa en las manipulaciones asesinatos. Al parecer, reiteró la carta de simplemente un indicar las fallas de seguridad o explosión, no culpabilidad, mientos. Embargo, los investigadores supuestamente encontraron que sus declaraciones durante esta última entrevista eran inconsistentes y, en algunos aspectos, potencialmente reveladoras. Si bien no constituye una confesión clara, sus palabras podrían haber ofrecido pistas sutiles o reforzado sospechas existentes. Los detalles de esta entrevista final son cruciales para los entusiastas del derecho y los investigadores. Cada palabra, cada pausa, cada negación se analiza minuciosamente en busca de cualquier indicio de verdad. ¿Proporcionó detalles que solo el asesino conocería? Y transcripciones de la entrevista forman expediente de investigación. Referencialmente la última oportunidad de escuchante al principal y analizar y su relato por última vez. Los amantes de los crímenes reales, esta entrevista final es una pieza fascinante del rompecabezas. Ofrece una mirada a la mente de un hombre que estuvo en el centro de uno de los casos más infames de Estados Unidos, condenado por un delito relacionado. ¿Alguna teoría nueva sobre quién pudo haber los asesinados? Otros, intentando desviar saldar viejas. Últimas palabras, tener cultos. El simple hecho de que acceda a la entrevista es significativo. Fue un intento hombre antes de o quizás un último acto de manipulación jugando con los investigadores por última vez. Sus motivaciones siguen opacas como su posible papel en el crimen. Los investigadores ahora tienen que analizar este testimonio final a la luz de recopilada últimas cuatro décadas. Algo devora las teorías, abre nuevas vías de investigación. La revista sirve como un conmovedor recordatorio de que, a pesar del tiempo transcurrido, el caso de los asesinatos por Tail no es cerrado. El asesino nunca fue llevado ante la justicia. 7 vidas y el misterio es posible que nunca se sepa toda la verdad directamente de él. Su última entrevista representa la última oportunidad que tuvo para hablar sobre el caso, y su contenido ahora se está analizando cuidadosamente. También se están considerando las implicaciones legales de sus declaraciones. Si bien no puede ser procesado después de su muerte, cualquier información que proporcione podría implicar a otros o esclarecer los mecanismos del crimen.
Para las familias de las víctimas, esta entrevista final puede ofrecer una mezcla de esperanza y frustración. Esperanza de que contenga una confesión largamente esperada, pero frustración si simplemente refuerza la ambigüedad que ha plagado el caso durante tanto tiempo. El propósito investigativo de los detalles de esta entrevista es claro: generar nuevas pistas o animar a cualquier persona con información a presentarse. Incluso después de la muerte de Louis, la búsqueda de la verdad continúa. Palabras finales de James Louis añaden otra dimensión a la compleja narrativa de los asesinatos de Tylen Wool. Se examinan no solo como un registro histórico, sino como una posible clave para desentrañar un misterio de décadas de antigüedad. La revista subraya la importancia de este caso y el compromiso de las fuerzas del orden para encontrar respuestas, incluso cuando el principal sospechoso ya no está vivo. La búsqueda de justicia para las 7 víctimas continúa. Detalles que surgen de este último encuentro con James Louis constituyen un avance crucial en la investigación en curso. Representan un posible punto de inflexión, ofreciendo una última oportunidad para comprender al hombre en el centro del misterio del Tylen Wool. Para las familias de las 7 víctimas, los asesinatos de Tylen Wool no son un acontecimiento histórico, son una fuente de dolor constante y un recordatorio constante de vidas trágicamente truncadas. Han pasado décadas, pero el anhelo de justicia sigue tan fuerte como siempre. Las entrevistas con los familiares de las víctimas revelan el profundo impacto del crimen. Hablan de la pérdida repentina e insensata, la conmoción y el miedo que impregnaron sus vidas, y el dolor persistente que el tiempo no ha sanado por completo. Comparten recuerdos de sus seres queridos: Mary Kellerman, la joven resfriada, Adam, Stanley y Therese Janes, una familia reunida en el dolor, a Mary M.C. Farland, Paula Prince y Lena Sabneri, personas cuyas vidas fueron robadas por una mano desconocida. Sus voces son un poderoso recordatorio del costo humano de este crimen. Representan las vidas inocentes atrapadas en la mira del plan de un asesino, cuyo único error fue la confianza depositada en un medicamento común. Investigadores que trabajaron en el caso en 1982 y quienes lo han revisado desde entonces hablan de los desafíos y las frustraciones. La falta de un motivo claro, la naturaleza generalizada de la manipulación y la dificultad para encontrar pruebas directas la convirtieron en una investigación increíblemente compleja. Las incansables horas dedicadas a seguir pistas, los callejones sin salida y la presión constante para encontrar al asesino antes de que se perdieran más vidas. El caso se convirtió en un momento decisivo en sus carreras, un misterio que los atormentaba. La determinación por resolver los asesinatos de Tylen Wool no ha menguado. Incluso después de la muerte de Louis, las fuerzas del orden, en particular el FBI, siguen revisando el expediente del caso con la esperanza de que nuevas técnicas forenses o una nueva perspectiva finalmente lo resuelvan. Expertos legales reflexionan sobre los singulares desafíos legales que presenta el caso. La dificultad para probar quién colocó el cianuro en las botellas y dónde lo colocó ha sido el principal obstáculo para un juicio por asesinato. Pone de relieve la diferencia entre sospecha y prueba más allá de toda duda razonable. Si bien muchos creen que James Louis fue responsable, el sistema legal exige pruebas concretas, algo que ha resultado difícil de conseguir en los cargos de asesinato. Defensores de la seguridad los asesinatos de Tylen Wool como advertencia. Enfatizan que, si bien el empaque ha mejorado, la vigilancia sigue siendo necesaria. Abogan por la innovación continua en la seguridad de los productos y la concienciación del consumidor. La continuidad de la investigación demuestra el compromiso de buscar justicia para las víctimas. El expediente permanece abierto, símbolo de las preguntas sin resolver y de la esperanza de que algún día salga a la luz toda la verdad. Perspectivas de las personas por los asesinatos de Tylen Wool, las familias, los investigadores, las mentes legales, los expertos en seguridad pintan un panorama integral de un crimen que tuvo consecuencias de largo alcance. Las historias subrayan la importancia de recordar a las víctimas y garantizar que una tragedia como esta no se repita. La búsqueda de justicia no se trata solo de castigar a los culpables, también se trata de honrar la memoria de las vidas inocentes perdidas. El caso de los asesinatos con Tylen Wool sirve como un poderoso recordatorio de que algunos misterios son increíblemente difíciles de resolver, incluso con amplios recursos y dedicación.
pone de relieve las limitaciones de la ciencia forense en aquel entonces y la astucia de un perpetrador que dejó pocas huellas. Las voces de las familias de las víctimas resuenan con un llamado a cerrar el caso. Quieren que el responsable rinda cuentas, no solo por la extorsión, sino por los asesinatos que devastaron sus vidas. Los investigadores expresan una determinación discreta. Puede que aún no hayan resuelto el caso, pero no se han dado por vencidos. Los asesinatos relacionados con el Tylenol Bull siguen siendo una prioridad, un caso sin resolver que esperan que algún día revele sus secretos. La comunidad jurídica continúa analizando el caso, examinando los desafíos de procesar delitos complejos sin pruebas físicas directas. Este caso ha moldeado el pensamiento jurídico sobre la manipulación de productos y la investigación criminal. Los defensores de la seguridad utilizan esta historia para concienciar al público sobre la importancia de revisar el empaque de los productos y reportar cualquier sospecha. La vigilancia de los consumidores es una línea de defensa crucial. La memoria colectiva de los asesinatos de Tylenol Bull se mantiene viva gracias a estas voces. Garantizan que las víctimas no sean olvidadas y que las lecciones aprendidas de esta tragedia sigan orientando los esfuerzos para proteger la seguridad pública. Investigación en curso, las reflexiones de los involucrados y el impacto duradero en la seguridad de los productos contribuyen al complejo legado de los asesinatos de Tylenol Bull. Es una historia que continúa desarrollándose, incluso décadas después. Los asesinatos relacionados con Tylenol Bull siguen siendo uno de los casos sin resolver más conmovedores y frustrantes de Estados Unidos. Si bien James Lewis fue condenado por extorsión, la identidad de quien colocó el cianuro en esas cápsulas sigue sin confirmarse oficialmente ante un tribunal. El misterio persiste. ¿De los asesinatos de Tylenol Bull? ¿Crees que James Lewis fue el asesino o que hubo otro responsable? Los detalles de este caso generan un intenso debate entre los aficionados a los crímenes reales y los juristas. Comparte tus comentarios y preguntas debajo de este video. Interactúa con otros espectadores, debate las pruebas, las teorías y las preguntas que aún persisten. Tu perspectiva contribuye a la conversación en torno a este crimen histórico. Me gusta si esta investigación te pareció convincente e informativa. Compártelo, ayuda a llegar a otras personas interesadas en crímenes reales, historia y la búsqueda de justicia. Mantengamos viva la historia y la búsqueda de la verdad. Suscríbete a nuestro canal para obtener más investigaciones a fondo sobre crímenes reales, análisis históricos profundos y análisis de casos que cambiaron el mundo. Nos comprometemos a ofrecerte contenido detallado, respetuoso e investigativo. Asesinatos de Tylenol Bull cambiaron Estados Unidos para siempre, impactando todo, desde cómo compramos medicamentos hasta cómo las fuerzas del orden investigan la manipulación de productos. Sigamos debatiendo este caso, aprendamos de sus lecciones y honremos la memoria de las víctimas buscando claridad y justicia. Nuestra comunidad de aficionados a la historia, entusiastas del derecho, defensores de la seguridad y aficionados a los crímenes reales. Tu participación ayuda a mantener estas importantes historias en la conciencia pública y apoya la búsqueda continua de respuestas. No dejes que los asesinatos de Tylenol Bull pasen a la historia como un caso más sin resolver. Al hablar de ello, compartirlo y buscar más información, contribuimos a la posibilidad de que algún día se revele toda la verdad. Comenta, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Mantengamos viva la conversación y la búsqueda de justicia por las 7 vidas perdidas en los escalofriantes asesinatos con Tylenol Bull de 1982.